Bueno, damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes a esta su emisora Voz Cuenta y Radio Donde Estás No Es el Final. Hoy es miércoles 5 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, pues tenemos el privilegio de contar nuevamente con el pastor Julio Cairiasco y su segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Así es que, pastor Julio, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Jorge, muy buenas tardes para todos, bendecidos en Cristo, listos para seguir con este espacio que creemos que ha sido Dios el que lo ha permitido para que podamos impartir la verdad presente y ser establecidos, como es el nombre del segmento, en el nuevo pacto. Ya hoy estamos en la cuarta parte de este tema que es un poco amplio. Gobernados por el Espíritu. La semana pasada establecimos entonces, leyendo Romanos capítulo 8, que hay un contraste marcado entre las dos naturalezas, la vieja y la nueva. Hay gente que puede andar en la carne o andar en el Espíritu, los que son de la carne o son del Espíritu, los que piensan según la carne o los que piensan según el Espíritu, los que se ocupan de la carne o se ocupan del Espíritu, los que viven en la carne o los que viven en el Espíritu. Y cuando leíamos Gálatas capítulo 6, verso 8, entendíamos también que todo lo que hacemos es una siembra. O se siembra en la carne para cosechar corrupción, o se siembra en el Espíritu para cosechar vida eterna. Avanzamos entonces con este texto de Romanos 8, que no lo tocamos la semana pasada. El versículo 13 es importantísimo. Yo creo que con ese texto nos quedamos toda la media hora de este día. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es una joya de la teología paulina, de la doctrina de Pablo, de lo que Dios entregó como revelación a Pablo y que dejó plasmado en la Biblia para que nosotros hoy avancemos en el propósito. Recordemos que el eterno propósito de Dios es darse a conocer por un pueblo de hijos, de reyes y sacerdotes, a los cuales Él, por gracia, les ha otorgado una nueva naturaleza para que Cristo sea formado en ellas. Y nosotros hemos dicho en otros espacios lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15, 49, que no se trata de seguir trayendo la imagen del terrenal, sino que tenemos que traer, expresar y manifestar la imagen del celestial, la imagen de Cristo. De eso se trata. Por eso es que al analizar entonces esta parte donde ya hemos llegado, vamos a encontrar cómo se libra esta batalla entre dos naturalezas que están y que, como ya lo dijimos también, las dos tienen deseos, las dos tienen, buscan ser satisfechas y las dos se oponen una contra la otra. Cómo vivir como espirituales y no vivir como carnales. Entonces Pablo dice en Romanos 8:13, lo vamos a leer de nuevo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si vives conforme a la vieja naturaleza adámica, si todo lo que haces, expresas, piensas y te ocupas está ligado a esa vieja naturaleza, hay un veredicto, hay una sentencia, hay una condena, es muerte. Y la palabra muerte
es la palabra separación. La persona queda separada de los asuntos eternos, queda separada de Dios. Notemos y recordemos cuando Jesús habló de la parábola de la vid verdadera en Juan 15, él dijo que el que estaba en él daba fruto, pero el que no estaba en él no daba fruto, y decía, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿De qué estaba hablando? De lo que estamos nosotros exponiendo en este tiempo. Sin dejar fluir la vida del espíritu en una persona, entonces esta persona está fluyendo en la vida de la carne, en la vida adámica, y está separado de Cristo y no puede hacer absolutamente nada. Queda afuera, queda retirado, queda separado de Dios y del eterno propósito. Entonces, vamos a unos pensamientos que tengo aquí en mis notas. No porque yo acepté a Cristo quiere decir que estoy manifestando la vida del Espíritu. Ahí hay un problema grave. Tenemos miles y miles y miles de creyentes que han hecho la oración de fe. Oración de fe que nos inventamos nosotros en nuestra cultura evangélica, cristiana, religiosa, porque en ningún lado de la Biblia parece que los apóstoles le hicieron oración de fe a la gente. Ellos no andaban en la tarea de hacerle oración de fe, ellos andaban en la tarea de impartir la vida del Espíritu. Cuando en Hechos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no andaba Pedro, Juan, Jacobo, ni Saulo de Tarso, ya después Pablo, no andaban con un libro, las 12 doctrinas del concilio fulano, no andaban con eso. No andaban ni siquiera con la Biblia porque la Biblia no la tenían. Entonces, cuando Hechos dice que la gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿a qué se refería? Y no era otra cosa que la vida del Espíritu que ellos expresaban, manifestaban e impartían a los hermanos. Entonces, es un error muy grande pensar, creer que una persona, porque la hicieron pasar a un lugar que ellos llaman altar equivocadamente, aunque ese es otro tema, ya nosotros no operamos desde altares terrenales. Los hacen pasar, levanten la mano, repita conmigo, ya aceptó a Cristo y ahora usted ya es salvo, ya, y entonces empiezan una serie de tareas que se tienen que hacer y entonces la gente, usted ahora tiene que venir a la iglesia y usted ahora tiene que congregarse y usted ahora tiene que leer la Biblia y empiezan como que los requisitos que se tienen que cumplir para ser parte de ahora de los cristianos o de esa nueva vida que supuestamente Dios le está entregando, pero todo sigue operando de una manera carnal porque no se está entendiendo que esta persona que ha nacido de nuevo ya no operará más según la carne, ahora está para operar en Cristo, en la vida del Espíritu. Es lo que lo hemos reafirmado una y otra vez. Cuando decimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La palabra nueva criatura no es la palabra neos, de algo reciente, no es neos, es kainos. Kainos traduce de una naturaleza distinta, de una sustancia diferente. Entonces, y cuando dice que las cosas viejas han pasado, lo viejo que pasó fue la estructura adámica con
todas sus operaciones y todo lo que Dios ha hecho nuevo es una estructura en Cristo, en el postrer Adán, en una nueva vida, en una nueva naturaleza, para que se opere de una manera totalmente diferente y nueva. De hecho, que el versículo 16 de 2 Corintios 15, Pablo dice: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, ya Dios no te conoce en tu vieja naturaleza adámica. No te conoce. Por eso, si no estás en Cristo y no se ha revelado qué significa que ahora estás en Cristo, corres el riesgo de haber aceptado al Señor, pero seguir operando desde la vieja naturaleza, tratando de agradar a Dios desde las obras de la carne. Algo que es imposible, algo que es una tarea infructuosa. Los que andan en el Espíritu manifiestan vida, y los que andan en la carne manifiestan muerte. Qué terrible, ¿no? Es algo tan elemental comprender esto, porque yo puedo tener una persona congregando por muchos años en una iglesia local, y esa persona, yo darle palabra y darle versículos y hacerla que ore y que ayune y que venga a las vigilias, pero esa persona está operando en su vieja naturaleza adámica, y lo que está manifestando es muerte, porque no está viviendo la vida del Espíritu, no está siendo perfeccionado desde su nueva naturaleza. Eso es tremendo. Ahora, no puedo hacer morir las obras de la carne si no vivo la vida del Espíritu, y aquí es donde entramos, como dicen, en el área chica, para ver si metemos el gol. O sea, el intento fallido de dejar hábitos, de dejar estructuras, mentalidades, de dejar situaciones y costumbres que teníamos en la vieja naturaleza, se debe a que lo tratamos de hacer desde nuestra vieja naturaleza. Y Pablo es categórico y dice: la única manera que ustedes tienen de hacer morir las obras de la carne es viviendo la vida del Espíritu. Si no haces que el Espíritu sea una realidad en tu vida para que Él viva y fluya a través de ti, entonces no es posible hacer morir las obras de la carne. No es posible. Pablo dice: no puedo agradar a Dios si sigo operando desde la carne. Solo lo puedo agradar cuando opero en la vida del Espíritu. El versículo 8 de Romanos 8 es categórico. Dice: y los que viven según la naturaleza adámica, según la carne, no pueden agradar a Dios. Todo intento de agradar a Dios desde la carne es religión. Es religión. Y de eso estamos llenos. Ministerios, presbiterios, denominaciones, concilios. Intentos de agradar a Dios desde la carne. Entonces a eso es que llamamos religión. Y hemos hablado a veces de Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas. Y en el capítulo 3, verso 3, Pablo dice: ustedes empezaron en el Espíritu, terminaron en la carne. O sea, ustedes aceptaron que por la fe de Cristo y por su obra perfecta y completa ya habían sido justificados. Y a partir de esa realidad, ustedes iban a operar en una nueva vida, en una nueva naturaleza, pero se volvieron atrás porque unos maestros judíos le dijeron que creer en Cristo estaba bien, pero que si no observaban la ley de Moisés y no se circuncidaban y no guardaban los días de reposo, etcétera, etcétera, entonces estaban incompletos. Pablo les dice necios, los llama insensatos en la carta. Pablo les dice: ustedes, o sea, Pablo quedó aterrado de ver cómo él los había dejado en la plataforma correcta para vivir y disfrutar del verdadero evangelio, pero vinieron los
de la reputación, dice la carta, los maestros religiosos judíos, a devolverlos a las obras, a devolverlo a que si no hacían las cosas que estaban establecidas en la ley de Moisés, entonces no podían agradar a Dios. Entonces a eso es que se llamó en aquel tiempo y se sigue llamando hoy vivir en una estructura religiosa que esclaviza al hombre. Cuando Pablo dice en la carta, en el capítulo 5, verso 1, estad pues firmes con la libertad con que Cristo los hizo libres y no vuelvan otra vez al yugo de la esclavitud. Ese yugo de la esclavitud no es el diablo, ni el infierno, ni los demonios. Ese yugo es el sistema religioso que esclaviza al hombre y no lo deja vivir en una verdadera libertad plena, donde ya Cristo nos ha hecho libres. No se logra hacer morir las obras de la carne con un discipulado, con una cartilla. No. Yo no estoy en contra de que los hermanos estudien, se preparen, hagan seminario. Yo hice el seminario, hice todos los discipulados, hice todas las escuelas de liderazgo, pero no porque hice eso, hice morir las obras de la carne. Es un gran error, pero es un gravísimo error, y yo quiero que esto quede allí, el que lo pueda oír, pero es un gravísimo error pretender que la iglesia se puede edificar con discipulados, con cartillas, con doctrinas, con dogmas, con actividades, con todo lo que nosotros conocemos, y no con el perfeccionamiento del hombre en la nueva naturaleza que Dios le ha otorgado por gracia en Cristo Jesús. Es un gravísimo error, porque yo he oído a personas que tienen autoridad y tienen nombres en el mundo decir, por ejemplo, bueno, hermano, usted que ahora es una nueva criatura en Cristo, entonces usted se tiene que disciplinar por la palabra, usted tiene que tomar el principio de la palabra y la palabra lo va a cambiar. Y eso está bien. Lo que pasa es que el que va a tomar el principio de la palabra es el viejo hombre o el nuevo hombre. Porque si el viejo hombre intenta tomar la palabra como principio para aplicarla, es un fracaso total. Es una tarea inútil. Es algo imposible de lograr. Lo que hay que decirle a la gente inicialmente, cuando realmente ha recibido por gracia la vida de Cristo, es: usted ahora tiene que operar en una nueva naturaleza. No es, lo repito, no se logra hacer morir las obras de la carne con un discipulado, una cartilla o una escuela. No, señor. Es siendo operativo en una naturaleza nueva. Es siendo operativo en la vida del Espíritu. Allí se hace morir las obras de la carne. Y allí es donde Cristo se forma en su iglesia. Y es allí donde, después de formarse, entonces se puede expresar y se puede manifestar esa vida. Y se puede decir, como decían en Hechos, capítulo 17, verso 6, estos que trastornan al mundo llegaron aquí también. Lamentablemente vivimos bajo un mundo fantástico, evangélico, imaginario, irreal, ilusorio, que piensas que van a manifestar la gloria de Dios metidos en un templo, cantando los carros del faraón y cantando todas y remolineando. No. Eso está lindo, congregarse y alabar a Dios, pero no se manifiesta la vida de Cristo de esa manera. Se manifiesta eso operando, siendo operativo, y siendo operativo desde la nueva vida que Dios le ha otorgado en Cristo, en esa nueva naturaleza de la cual somos participantes. Pedro dijo, participantes de la naturaleza divina. Es allí donde la iglesia pasa a tomar el lugar de relevancia para el cual Dios la estableció, para el cual Dios la colocó, que es
que Cristo sea una realidad en la gente y que el mundo pueda ver a Cristo siendo expresado y manifestado por los creyentes cuyas vidas ya no operan según la vieja naturaleza, sino que operan en una nueva naturaleza. Ahora, si no hago morir las obras de la carne, entonces hago morir la vida del Espíritu. Y ahí es donde está el asunto. Pablo dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, pero si no estás operando por el Espíritu para que hagas morir la obra de la carne, entonces estás operando en las obras de la carne. ¿Y qué es lo que está muriendo? La vida del Espíritu. Una se alimenta y crece, la otra se debilita y muere. Pablo fue categórico. ¿Cuáles son las obras de la carne? Un pasaje súper conocido, lo vamos a leer, Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne. Repítalo, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay algo que hay que decir. Son obras de la carne, no obra del diablo. Porque le echamos la culpa al diablo de todo. Que el Señor reprenda al diablo y la sangre de Cristo me cubre, y todas esas expresiones que por años hemos tenido. Y el diablo no tiene la culpa. El diablo es un enemigo vencido, derrotado. Dice Hebreos 2:14, destruido. La palabra destruido es la palabra katargeo en el griego. Traduce anulado, inmóvil, atado, cancelado, anulado, inoperante. Así lo dejó el Señor. Así lo dejó el Señor. Entonces el tema no es contra el infierno es un enemigo derrotado. El peor enemigo que tenemos no es el diablo, es esa vieja naturaleza de donde sale. Jesús lo dijo cuando allí en la Biblia lo vemos, que los fariseos, los religiosos se escandalizaron porque los judíos, los discípulos los de Cristo, de Jesús, no se lavaron las manos, no siguieron la tradición. Y Jesús les dijo, mire, ¿saben qué? No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Porque todo lo que acabamos de leer, Jesús se los dijo, el adulterio, la mentira, los homicidios, todo eso sale de un corazón que opera y manifiesta las obras de la carne. Un corazón que vive y opera en la naturaleza adámica. Y es allí donde está la batalla, es ahí donde usted ve personas que por años han habitado congregaciones, por años. Y usted siempre les ve que el mismo problema que tenían hace 20 años, lo tienen todavía hoy. Uno se pregunta, pero el mismo Gálatas dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra estas cosas no hay ley. Cuando la vida de Cristo es una realidad en una persona y se ha formado, y ya no opera según la carne, sino que opera según el Espíritu, y por el Espíritu ha hecho morir las obras de la carne, entonces usted le ve el amor de Dios. Ese es el amor que sobrepasa todo entendimiento. Es el amor de Cristo, el que ama lo que nadie ama. Yo he visto cantidades de creyentes y cantidades aún de ministros y de pastores y gente de una posición alta que hablan del amor de Dios, pero uno no se los ve por ningún lado.
Es un amor que condiciona. Bueno, si te portas bien conmigo, te quiero, y si no te portas bien, te desecho. Y eso lo ve uno en las congregaciones. Pero no es el amor que fluye de Cristo por la vida del Espíritu. Es el amor que sale de una persona con su vieja naturaleza, que si tú te portaste bien y estás alineada con lo que esa persona te dice y le colaboras en lo que esa persona quiere, pues esa persona te ama y te abraza. Si no es así, te desecha. Pero no es el amor de Dios. Ese que dice que sobrepasa todo entendimiento, ese que ama lo que no se debe amar, ese amor que levanta, que restaura, que libera, que abraza, que busca, ese amor uno no parece no encontrarlo en las congregaciones. Y ese es el amor que el mundo necesita ver, el gozo. No depende de la situación que vives, depende de que Cristo es una realidad en tu vida. Amor, gozo, la paciencia, la bondad, todo eso que está allí es el resultado de que ya usted y yo no operamos en una vieja naturaleza, sino que Cristo es una realidad en nuestra vida y estamos manifestando y expresando ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, esa benignidad, esa fe, esa fidelidad, esa mansedumbre que es fuerza interior bajo el control del Espíritu. Tengo el deseo en mi carne de devolver la ofensa, pero estoy bajo el gobierno del Espíritu. Por eso esta serie, Gobernados por el Espíritu. Templanza. ¿Qué es templanza? No es otra cosa que el dominio propio. Y yo siempre lo digo, siempre. Creyentes que por muchos años habitan las congregaciones no tienen dominio propio. Más bien lo que uno les mira es demonio propio, porque salen con unas y uno les ve el mal genio y el mal carácter, pero no es acusar a nadie, no es señalar a nadie, es mirar con desagrado cómo por tantos años se habita en una congregación y esa persona sigue manifestando las obras de la carne. ¿Por qué? Porque nunca se enteró que tenía una nueva naturaleza y porque nunca fue operativo en ella. Nunca hizo morir las obras de la carne con la vida del Espíritu. Al contrario, pensó que haciendo buenas obras desde su carne iba a agradar a Dios y en ese andar lo que hizo fue morir y debilitar la vida del Espíritu, la naturaleza. Eso fue lo que Pablo llamó hacer vana la gracia. Hacer vana la gracia. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está la vieja naturaleza. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y es categórico. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, todavía tengo un caparazón allí. Todavía hay una vieja naturaleza que está allí porque no está muerta, está allí. Solo que yo tengo que someterla a la vida del Espíritu. Pero Pablo dice, lo que vivo allí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ni siquiera la fe mía, porque la fe mía no me alcanza. La fe del Hijo de Dios. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y preste la atención a Gálatas 2:21, el último texto del capítulo 2. No desecho la gracia de Dios. Pues porque si por la ley fuera la justicia, por las obras de la ley en la carne yo intento justificarme, Pablo dice, por lo demás murió Cristo. O sea, fue en vano, no desecho la gracia, no desecho la nueva vida, la naturaleza que Él me ha otorgado en esta nueva vida. ¿Sabe qué es hacer vana la gracia? Seguir viviendo y operando en la vieja naturaleza cuando Dios en Cristo me ha otorgado una nueva. Entonces Pablo dice, si yo sigo operando en mi vieja naturaleza, gobernado por los deseos de mi carne, entonces la muerte de Cristo no sirvió para nada, fue en vano, porque Él en la muerte me otorgó una nueva vida para que yo viva, expresándolo a Él y manifestándolo a Él. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor.
Permítenos operar en esta nueva naturaleza que tú nos has otorgado. Que no hagamos vana tu gracia, Señor. Que esta palabra corra y llegue y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que vivamos, Señor, con el entendimiento y sepamos la esperanza a la cual tú nos has llamado. El mundo, especialmente en estos días, necesita ver que Cristo sea una realidad en la iglesia. Oramos para que esta generación lo exprese, lo manifieste en Cristo Jesús. Amén. Saludos. Seguimos la semana que viene. Un gran abrazo para todos.